8 de octubre del 2020 y son 18 años de la Asociación Nacional de Fiscalistas y le he pedido a mi buen compañero y amigo Víctor Regalado, uno de los socios fundadores Anafinet y a quien considero pues prácticamente mi mentor en la materia fiscal por toda la guía que recibí de él desde esos años por allá donde estábamos precisamente armando todo lo que en su momento es ahora Anafinet en su constitución como tal, y pues me dio mucho gusto recibir un audio de él donde pues de manera breve y concisa pues me hizo recordar nuevamente varios aspectos que vivimos en esos entonces en donde iniciamos en conjunto con nuestros compañeros José Pérez y nuestro compañero Israel Salinas. Y pues es interesante porque pues me hizo recordar por allá a principios del año 2000 en donde su servidor andaba curioseando con todo lo que era pues el inicio del internet realmente. Recuerdo que desde que estaba en la universidad siempre me llamó todo lo de páginas web. Ahí me hizo ahorita recordar varias páginas que hice apoyándome en GeoCities. Algunos de ustedes quizás se acuerdan. Ahí inicié de lo que llego a recordar varias páginas e igual en su momento apoyé a elaborar la página del Colegio de Contadores al cual me uní por allá a principios de los años 2000 y también me hizo recordar que andábamos creando por allá participando y creando en canales de chats que eran el MIR, en su momento el ICQ o el ICQ, igual pues el Messenger como tal, todas esas cuestiones, ¿no? Y pues bueno, esto de crear como tal Anafinet surgió precisamente porque nos encontramos en ese portal que entonces no era fiscalistas.net, era fiscalistas con un dominio gratuito, hosting gratuito, y que manejaba José Pérez, que ahí nos conjugábamos y ahí coincidimos precisamente pues varios de nosotros, algunos seguramente se han de acordar que también ahí nos reuníamos y pues conversando en los diversas herramientas que les decía hace un momento, pues ahí comenzamos a compartir José Pérez y su servidor, pues esa idea de pues formalizar esto, ¿no? Bajo lo que yo ya había visto de los colegios de contadores, las agrupaciones, y bajo ese recelo que de repente pues noté de los colegios en cuanto a la información fiscal que realmente fluía muy lento y que pues se difundía muy poco, pues fue que pues dijimos, bueno, vamos a crear una agrupación y fue así que pues nos sumamos y decidimos que necesitábamos un poquito más de apoyo y fue así como pues fuimos cuatro fundadores en su momento de la Asociación Nacional de Fiscalistas, ¿no? Así que agradezco a Víctor que nos comparta 18 años después lo que recuerda de esos momentos. La verdad fue una época interesante cuando empezamos a viajar, a impartir eventos, de ahí eso de guardarlos, respaldarlos en CDs y comercializar en un afán de generar recursos para pues, poder seguir trabajando en Anafinet como tal, ya que muchos de esos recursos pues, era realmente para tratar de mantener pues, lo básico y lo necesario que era un portal y todo lo que conlleva en su caso, ¿no? Así que fue una gran experiencia en esos ayeres y pues sí, cada uno de nosotros, pues tanto José Pérez como Israel, como Víctor, pues empezaron a tener otras actividades que se les complicó dar seguimiento a lo que pues pretendíamos en la agrupación como tal. Pues varios ya
con responsabilidades como tal de trabajo, de negocios. Y pues bueno, yo me di a la tarea de tratar de mantener el camino de la agrupación y fue así que pues empezamos a mover un poquito más a Nafinet. En un principio pues podríamos decir que solo, pero pues afortunadamente aparecieron grandes compañeros, grandes amigos el día de hoy que empezaron a sumarse, a colaborar, a coordinar y pues así fue como pues ya 18 años después aquí seguimos, sigue Anafinet, lo cual me da mucho gusto gracias a todos los compañeros que se han sumado, a las directivas, a todos los socios que siguen apoyando. Igual, pues mandar un saludo a los simpatizantes, ¿no? Como dicen los políticos, ¿no? Aquellos que ahí están, que participan, pero que no se suman, pero que ahí están, pues siguiéndonos los pasos, ¿no? Así que gracias a todos ellos. Alrededor de Anafinet, pues desde luego que han surgido una diversidad de, de negocios entre todos nosotros. También han surgido otras vertientes de negocios y pues me da mucho gusto que sigamos y pues en la medida de lo posible pues ahí seguiremos apoyando desde luego. Ya las directivas nos dirán en qué nos podemos sumar, en qué no nos podemos sumar y desde luego pues en ocasiones pues aunque queramos no podemos porque pues surgen algunas inconvenientes en tiempos generalmente, ¿no? Así que pues bueno, pues comparto estos minutos que nos obsequió Víctor y que pues quedan ahí para la posteridad. Saludos a todos y gracias Víctor por compartir lo que recuerdas de aquellos años. Bien, pues en relación a esta solicitud de recordar en audio aquellos tiempos de cuando se constituyó Anafinet, yo en particular recuerdo que el antecedente de Anafinet fue un sitio, una página web que existía en internet en aquel tiempo, www.fiscalistas.net, el cual era básicamente pues un foro en el que el interesado o aquella persona que tenía una duda, pues lo expresaba ahí, lo ponía ahí en el foro y los visitantes daban su opinión, ¿no?, al respecto, ¿no? Yo descubrí ese foro de manera casual en aquellos años navegando por internet buscando seguramente algo relacionado con el aspecto fiscal y llegué a ese foro y me hice asiduo, por así decirlo, en el sentido de que todos los días lo revisaba viendo las preguntas que se hacían, ya que, repito, era un foro básicamente, o sea, no había mayor información fiscal. Creo que por ahí se subía lo que salía en el diario oficial, ¿no? Pero nada relevante, ¿no? Si tú tenías el diario oficial, lo recibías el diario oficial en aquellos años, pues no tenía ningún caso a acceder a esta página, ¿no? Porque no había mayor información, si mal no recuerdo. Entonces, básicamente era el foro, ¿no? Era lo que alguien preguntaba, y ver lo que otros respondían, y bueno, de alguna manera ahí te retroalimentabas a través de ello, y repito, yo me hice asiduo a ese foro, de tal manera que todos los días entraba, y lo hice como parte de mi rutina laboral, o sea, siempre al final del día, ya cuando pensaba retirarme a casa, antes de hacerlo, entraba a este foro para ver qué preguntas había, y yo contestaba, o sea, me hice eso de emitir mi opinión sobre las diversas preguntas que había ahí, que en aquella época realmente no había mucho, ¿no? Realmente creo que los visitantes que había en ese foro eran pocos, no había mucho tráfico. Y las preguntas, pues también, yo me acuerdo que a lo mejor cada vez que entraba encontraba 5 o 10 preguntas, así ya como mucho, 10 preguntas, ¿no? Al día, ¿no? Este, y yo opinaba, daba mi opinión sobre en lo que consideraba, en lo que sabía, en lo que me sentía capaz para dar una opinión. Y en lo que no, pues obviamente que no decía nada, ¿no? Pero y así fue, ¿no? Así fue como me hice asido de ese portal y veía yo, ¿no?, que entre las personas que igual participaban de manera continua contestando las diversas preguntas o dando su opinión al respecto de las diversas dudas e inquietudes que manifestaban otros visitantes del foro, estaba un tal Miguel Chamlati, ¿no?, que pues,
pues yo nada más veía ahí el nombre de la persona, pero pues ni idea de quién era Miguel Chamlati y menos idea aún de que estábamos en la misma ciudad. Eso pues no lo sabía, ¿no? Entonces, igual desconocía de quién era el webmaster, o sea, quién era el que administraba la página. No sabía yo nada al respecto de ellos, ¿no? Entonces, así fue como yo me contacté con este foro en donde yo participaba respondiendo. Y después de un tiempo, no sé qué tiempo pasó, a lo mejor un año o algo así, con esta rutina de estar contestando bueno, de manera continua ahí, participando, dando opiniones sobre las dudas que manifestaban los que visitaban este foro, fue que un día me contactó una persona diciéndome que pues era el webmaster de este sitio y que viendo que yo era alguien que participaba continuamente, me invitaba a una comida, si mal no recuerdo, fue una tarde en un café. Me acuerdo que fue en un Vips, la reunión, ya no recuerdo si fue comida o café, ha de haber sido café en la tarde, porque yo trabajaba en una empresa en aquel tiempo. Y luego me enteré pues que José Pérez, que era la persona que administraba este sitio, pues también era una persona que laboraba en una empresa. Entonces sí, fue de haber sido una tarde-noche, después de salir de la empresa, pues, el trabajo, nos citó ahí y también citó a Miguel Chamlati. Y ahí fue donde conocí a Miguel, y conocí a José, y conocí a Israel, que era la otra persona, que de él sí no tenía yo conocimiento. Realmente yo a Israel no lo recuerdo como alguien que participara mucho en el sitio, pero creo que era conocido de José. Y también estuvo ahí, también lo invitó, y entonces fuimos nosotros cuatro, Israel, José, Miguel y yo. Y ahí fue donde José nos expuso su idea de constituir una asociación como tal, ¿no? De que agrupara a contadores y el rollo, ¿no? Y entonces, pues yo la verdad, desde que lo planteó José, pues yo estuve de acuerdo, porque realmente yo creo que si algo me hizo que me apegara a este blog, a este sitio, a este foro, era que yo quería hacer algo parecido, nada más que yo en aquel tiempo yo no tenía los conocimientos técnicos como para poner un sitio web. Y estamos hablando de hace 18 años, ¿no? A lo mejor ahora hay más facilidad, hay plantillas, hay un montón de herramientas y de recursos que tú puedes consultar en internet para poner un sitio, pero en aquellos años no había tanto, ¿no? Entonces las plantillas eran muy pocas. De hecho, José, ya luego me enteré que él usaba una plantilla, para que él no la había diseñado, era una plantilla el que usaba para el foro. Y entonces, pues a mí me interesó, yo desde que él lo planteó de la asociación y guau, y darle más formalidad al foro, al foro que tenía fiscalistas, yo estuve de acuerdo, y de hecho todos estuvimos de acuerdo, Miguel, Israel, todos estuvimos de acuerdo, y así fue como nació Nafinet en aquella tarde. Sí fue tarde, ahí con café y pastelillos, ahí en un Vips, aquí en el puerto de Veracruz, a iniciativa de José Pérez. Este, Fue como se constituyó, fue como la idea de nacer, y fue como pues aportamos cada quien, nos dividimos los costos del notario para poder constituir la asociación, y así fue como nació Anafinet. Después Israel realmente no participó en Anafinet, si mal no recuerdo. Israel estuvo ahí esa tarde y aceptó, y creo que ya no estoy seguro si luego sí aportó dinero o no para la constitución, o si ya fue cuando él se abrió, pero si aportó capital o dinero para la constitución, él ya no participó, ya nunca más lo volví a ver. Ya nada más éramos realmente José, Miguel y yo. Y luego de ahí, pues ya no me acuerdo quién fue primero el que se separó. Creo que fue José, porque José agarró trabajo en Monterrey, si mal no recuerdo. Y José se fue a Monterrey, y ahí fue donde ya se separó un poco, ya no participó demasiado, y quedamos Miguel y yo, que empezamos a darle un poco más tratar de difundir un poco más el sitio, la Nafinet. De ahí, de alguna manera, no me acuerdo a quién se le ocurrió, si a él o a mí, el de empezar a dar cursos, en aquellos tiempos pues era en CD, o sea, era grabar un evento y luego quemarlo en un CD y vender el curso a través de un CD.
Creo que parece que fui yo, pero Miguel fue de los que nada más le dije y luego, luego, porque me acuerdo que ese día que le comenté, ya en la tarde, ya estaba, había hecho un presupuesto, había ido a una tienda de electrónicos, donde allá le habían cotizado todo el equipo que necesitaba para grabar un evento en vivo. Ya nada más me dijo, ya lo coticé, ya lo tengo, ya lo compré, ya está aquí. Bastante entusiasta Miguel, recuerdo. A Miguel no había que decirle, no había que rogarle realmente para que este tipo de cosas, entonces, y así fue como empezamos. Empezamos con los cursos por Anafinet, empezamos a dar cursos aquí en Veracruz y luego, pues, gente de la misma asociación, gente que se empezó a integrar a la asociación. Ya una vez constituida, obviamente se lanzó la convocatoria para que se afiliaran los interesados, pagando una cuota, por supuesto, de recuperación y para cubrir gastos esenciales como el hospedaje de la página, el dominio y demás, ¿no? Y pues poco a poco iba creciendo el número de afiliados, ¿no? Recuerdo que incluso al principio como que hubo una cierta reticencia. Yo me acuerdo que algunos dijeron, no, pues si hay que pagar algo, yo mejor me voy a... Hay otro foro en aquellos años, no me acuerdo, creo que era, ya existía, creo que aportaciones fiscales o uno de esos, si mal no recuerdo, ya existía y yo, alguien por ahí me acuerdo que dijo, no, pues si ya van a cobrar, que ya que hay que afiliarse, que para participar y que la fregada, yo mejor vámonos a aportaciones fiscales, que ahí es gratis y que el rollo, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Pero y así fue, de hecho, se empezaron a ir a otros lugares de la República a dar cursos y siempre se grababa el evento y luego se comercializaba vía el CD. Y bueno, en algún momento, no sé, yo participé en Anafinet a lo mejor hasta 2, 3 años a lo mejor, no recuerdo ya bien, pero no estuve ya mucho tiempo también por cuestiones de trabajo. Anafinet sí había muchos planes en su momento cuando se constituyó. Había muchos planes, hacer una asociación, pero también que de ahí nacieran oportunidades de crear algún tipo de despacho a nivel nacional con los integrantes de Anafinet, a fin de competir con los despachotes grandes del país. Ese era uno de los objetivos también. De hecho, recuerdo que se tuvieron sesiones con diversas personas en diversas partes de la República que participaban en Anafinet en aquel tiempo. Recuerdo a Edgar Ulises en León, a Anchondo en Chihuahua, no me acuerdo ahorita quién de Jalisco, de Guadalajara. Me acuerdo de Anchondo y de Edgar, pero había más, éramos, no sé, había 6, 7 gentes o más, con los que pensábamos hacer este tipo de asociación de despacho nacional, para el fin de crear estructura y competirle a los despachotes, porque pues veíamos que éramos gente con la capacidad suficiente para prestar servicios a empresas de cierto nivel, pero que obvio, las empresotas van con los despachotes y no van a ver al despacho pequeño, ¿no? Entonces, una estrategia pues era eso, ¿no? El integrarnos todos, armar una estructura grande, sin que cada uno de nosotros tuviera que invertir gran cosa, ¿no? Porque pues aprovecharíamos ya lo que tiene o tenía cada quien en su ciudad, ¿no? Entonces, sin embargo, lamentablemente, los egos, el que por qué aquel y por qué yo no, no, el caso es que nunca se llegó a nada, ¿no? Nunca se concretó nada, básicamente por cuestiones de ego, ¿no? El por qué mi nombre no aparece, por qué nada más aparece el nombre de fulano, de sutano, o por qué no le ponemos de nombre. Desde ahí empezó algo tan básico, tan elemental, como el nombre de la firma. Desde ahí nunca hubo consenso, ¿no? Nunca hubo un acuerdo y se vino abajo todo, ¿no? O sea, de hecho había otra persona aquí en Veracruz que también, estaba interesado y que también participaba en esas reuniones y que fue uno de los primeros después de ver la negatividad. Y él dijo, yo mejor me voy por mi cuenta yo solo, la verdad aquí yo no veo, no creo que se vaya a hacer nada. Y así fue, así al final no se concretó nada en aquellos años, ¿no?
Y pues, y luego yo, repito, me separé por cuestiones también profesionales, sentía yo que mi camino iba por otro lado, aunque yo, Anafinet pues también era mía, la sentía, era parte desde el momento en que la constituimos, pues obvio, era de los cuatro en su momento, después de los tres y después ya nada más de los dos, porque ya José estaba como muy separado, y yo lo sentía que era de Miguel y mía, pero yo sentía que mi camino era por otro lado, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, y me separé y pues Miguel le dio continuidad a esto y pues es satisfactorio ver que después de 18 años la Nafinet sigue con buena salud y sin duda alguna creciendo, ¿no? Mucho mejor de que cuando empezó, obviamente, después ya empecé a ver que ya el foro se empezó a dividir, una de las situaciones que empecé a ver ya una vez que yo ya estaba separado, vi que ya el foro se dividía por temas o algo así, si mal no recuerdo, con responsables de cada foro, o sea, como los encargados o coordinadores de responder las preguntas de los que visitaban el foro, etcétera, ¿no? O sea, como se empezó a organizar mejor, este, y pues hasta la fecha, ¿no? Veo que Anafinet sí, pues qué bueno, ¿no? Es satisfactorio ver que un proyecto en el que tú participaste en su constitución, el que participó en sentar las bases de la misma, pues aún siga. Este, y pues sin duda esto es básicamente por Miguel, ¿no? Que que será desde los 3 4 años después de haberse constituido, es el que se quedó solo, ¿no? Al frente, ¿no? Ya sin colaboración de los otros tres miembros fundadores, ¿no? Y pues nada, no, es lo que puedo recordar de acerca de la constitución de Anafinet, para celebrar estos 18 años de vida y esperando que sean 180, ¿no? O más, ¿no? Que las nuevas generaciones le den continuidad a la asociación y al sitio en general. Y pues a mí no me queda más que sentirme de alguna manera satisfecho y afortunado de haber estado en el momento oportuno para que José me convocara en su momento e invitarme a participar en este proyecto que sí, me hubiera gustado haber seguido ahí. Viendo hacia atrás, definitivamente me hubiera gustado haber seguido. En su momento a lo mejor pude haber hecho, de alguna manera haber dividido mi tiempo y pude haber continuado, pero bueno, en su momento creí que era lo mejor y y pues bueno, lo importante es que sigue la asociación, ¿no? Que malo que hubiera desaparecido, ¿no? Eso sí hubiera sido lamentable, ¿no? Pero pues, no desapareció, la asociación sigue ahí, más viva que nunca, con nuevas gentes que ahora están en la directiva, nuevas ideas, nuevos proyectos, y pues dándole, aunque ahora ya hay mucha más competencia, ¿no? Ya el internet se ha desarrollado tanto que ya hay muchos sitios, muchas asociaciones, donde te ofrecen apoyo y capacitación en materia fiscal, ¿no? Pero Anafinet sin duda es de las pioneras, en aquellos años no había muchas, ¿no? Y entonces pues eso es lo importante, ¿no? Es que Anafinet es pionera en este terreno.